Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver la segunda parte de cómo decir lo que nadie quiere escuchar, que va a estar a cargo del doctor Arturo Serrano, médico especialista en medicina general, médico rural en la localidad de Santo Domingo, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Epidemiología de quinto año, Salud Pública, sexto año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Comité de Recertificación del Colegio de Primera Circunscripción, consejero e integrante del CEP desde 1997 hasta la actualidad. Doctor, Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, un gusto poder compartir con todos ustedes. Vamos a seguir viendo, para los que no habían estado en la primera parte, habíamos dado algunas generalidades y ahora vamos a seguir charlando algunas de estas cuestiones que tienen que ver con cómo comunicar las malas noticias. Eh, Los objetivos que nos habíamos trazado para todo esto, que los vamos a ir evaluando a ver si llegamos a desarrollar todos. Quino, eh, un mendocino interesante, dice que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar solo hace falta saber, en cambio para educar hay que ser. Como todos tenemos historias en esto y generalmente a partir de eso es lo que más vamos a ir aprendiendo, porque todos los conocimientos teóricos generalmente están en los libros, los buenos libros, en internet. Hay un montón de lugares para buscar, que de paso les vamos a mandar al correo de cada uno de ustedes una bibliografía. Así que es muy bueno que se animen y cuenten situaciones que hayan tenido, historias tragicómicas, difíciles, porque todos vamos a aprender con eso, ¿no? Albert Einstein decía que lo único realmente valioso es la intuición. Y a propósito de eso, entre la bibliografía que le vamos a mandar, hay un artículo que se llama La emoción y la intuición como herramienta para gestionar la incertidumbre en la toma de decisiones en medicina de familia, pero sirve en realidad para todo. Porque esto tiene mucho que ver, porque a veces esa primera impresión que todos tenemos no solamente es extremadamente valiosa, sino que es tremendamente útil. Así que, ay, se me fue, ¿qué hice? Así que por favor ténganlo en cuenta. ¿Y dónde estoy? Perdón. Ujú. ¿Ustedes ven la presentación? Yo veo, doctor, que está, en este momento hay una sombra de negra con Sí, alguna guadaña. bueno, después cuando sea filmado Si quiere, va a, gra- va quiere a que yo le quite la opción de grabarse. compartir y Vuelvo a volver a compartir, a compartir. ver ahí, yo no estoy viendo. Por eso, yo le diría que cierre la presentación y la vuelva a abrir. Yo ahora le saco la opción de compartir. Bueno, perfecto. Y perdonen, por querer reducir las imágenes. ¿Está ahora? No está activado, me dice. Pruebe ahora, doctor. Bueno, les decía que la bibliografía les va a llegar a ustedes y vamos a hablar algo que no nos gusta a ninguno de los humanos, ¿no? Que es la muerte. Generalmente, la muerte nos muestra que somos tremendamente frágiles y débiles, y es una situación que a todos nos va a terminar ocurriendo, que nos puede ocurrir, que es desaparecer. Por eso somos neuróticos. El 99% de la población del mundo es neurótica un poco por el
porque reconocemos la fragilidad ante la muerte. Los psicóticos no lo hacen a eso. Y el dilema de la muerte tiene que ver con lo existencial, es incierta, irreversible, impactante, inexplicable. Y es lo que tenemos que empezar a naturalizar a la hora eh, para poder soltar la lengua y empezar a hablar con los pacientes, ¿no? Por supuesto que lo vamos a hablar si el paciente lo desea. Kubler-Ross, una suiza, una médica psiquiatra suiza que hizo toda la carrera en Estados Unidos, habla de las fases adaptativas que tienen las personas cuando se les da una mala noticia y en la fase final de la vida, ¿no? Primero hay un choque por la comunicación de la mala noticia, después viene una negación. Esto prácticamente se da en todas las personas. No, no puede ser, ¿cómo me va a pasar a mí? Después viene el odio, la bronca, la cólera. eh, Esto no puede ser, el mundo está en contra mío, los médicos. Eh, Después aparece una instancia de negociación en la cual con los pacientes se puede llegar a hablar. Por supuesto, viene una depresión hacia el final con aceptación y una decatexis. A veces se saltan algunos de estos pasos y depende en qué lugar nos encontramos, va a ser la reacción con esto, ¿no? Y esto ocurre tanto para el paciente terminal como para la familia. Y vamos a encontrar de que mm, muchas películas tocan el tema de la muerte de distintas maneras. Está muy bueno, seguramente algunas de ellas ustedes han visto. El séptimo sello es una obra de arte de hace ya 40 años o un poco más. Conoces a Joe Black, es más contemporánea, antes de partir también lo es, Old Al Jazz, Ghost, en fin. Pero tuve la suerte de que filmaron digamos, Salud Rural fue una película que se hizo en Santo Domingo y justo logramos filmar, porque fue muy espontáneo todo, un, la sobrina y la señora de un paciente que era colega, con el cual tenía una insuficiencia renal, una diabetes y demás, y con el cual habían hecho un encarnizamiento terapéutico. Y no es que tenga toda la verdad, pero bueno, ahí relatan un poco todas las instancias de cómo había sido abandonado por el sistema médico y los médicos y cómo a veces nos tenemos que hacer cargo de estos pacientes. Entonces, si tienen ganas, está en YouTube, así que se llama Salud Rural. Bernal Show, voy a ir pasando de un lado a otro y me interesa que, vuelvo a decir lo mismo, levanten la mano, participen. No he podido ver cuántos participantes, sí sé que hay 35 participantes hasta ahora, pero por ahí el que tenga ganas de hacer un comentario al chat, por favor, Paola, si me lo puedes leer, para no volver a incurrir en el error de recién. Y bueno, les decía que Bernard Shaw, que era eh, de 1800 y pico, 1900, un director de teatro que escribió muchas obras, escribió algunas de literatura y demás, decía que como contrapartida las personalidades tipo gato tienen como contrarreferencia una personalidad tipo perro. Esto se da en las familias, y ustedes si se ponen a analizar de una manera muy simple van a encontrar que eso es así. Pero también decía que había distintos tipos de familia, y esto es bueno a la hora de los cuidados paliativos y de las malas noticias. Hay que reconocer que muchas de estas cosas transcurren cuando los médicos vamos y estamos un ratito, o un rato, o muchas veces al día. Pero después quedan solos con la familia, los cuidadores, quienes están al lado del paciente las 24 horas, y eso es
tremendamente desgastante. Yo decía que había una familia tipo perro, que son las que entienden las explicaciones, son o se hacen amigotes del médico, un gran componente de emocionalidad, halago, seducción. O sea, con este tipo de familia podemos manejarnos muy cómodos porque son colaborativas, nos van a estar ayudando y sobre todo ayudando al paciente. Hay unas familias que llama tipo gato, que son desconfiados, lo expresan todo el tiempo porque preguntan en detalle cuál es lo que uno está haciendo, por qué prescribe determinada medicación, por qué no le pide un determinado análisis. Son un tanto agresivos, culpabilizan bastante, tienen ese componente de devaluación profesional, esgrimen los derechos, o sea, como los gatos, son bastante complejos. Hay otro grupo de familias, y esto está bueno que ustedes lo consideren cuando tengan que asistir a pacientes que los van a hacer en los últimos tiempos en los domicilios, que son las víboras. Tienen muy pocas palabras, son observadores, eh, generalmente están de pie a la par o a los pies de la cama, no asienten para nada las acciones que uno hace, piden más explicaciones de lo corriente, examinan permanentemente y dejan una sensación de malestar permanente, ¿no? Que uno termina en cierta incertidumbre. Y las familias tipo burro, que entienden poco y nada, por más que uno se esmere en explicar todas las cuestiones, preguntan poco, son ingenuos, y cuando están disconformes generalmente retiran al paciente. Son aquellos que, y vamos a llevarlo a una interconsulta, vamos a hacer esta otra cosa, cuando en realidad está todo hecho. Y los que no tienen familia, que también es otro gran paquete de pacientes, algunos porque están solos y algunos porque están enemistados y todo lo demás, pero siempre, siempre tenemos que ayudar al buen morir. Y si por alguna razón no estoy capacitado, que lo vamos a ir viendo en las herramientas que tenemos para poder trabajar con el tema de dar malas noticias, no lo podemos hacer o no nos sentimos capacitados, está bueno que no demos la mala noticia. O sea, si nosotros vemos que tenemos un conflicto de intereses porque esa familia resulta de que eh, tiene cierto lazo de parentesco o una entrañable amistad con nosotros, o vemos por alguna razón que no vamos a poder acompañar todo este proceso por el trabajo, porque no tenemos disponibilidad, lo que sea, hay que explicarlo. Y bueno, hay una serie de situaciones, ser lo más objetivo que podamos, con una actitud profesional, reconocer que nosotros también somos un ser vulnerables y que tenemos días y días. Eso cuesta mucho que lo entiendan porque en realidad son pacientes demandantes y posiblemente en esos últimos tiempos de cuidado nos van a estar llamando a cualquier hora. Así como hay un periodo de depresión dentro de esto, también puede haber procesos psicopatológicos agregados. Hay que cuidar los detalles porque a veces nos llaman, es todo urgente generalmente en estas situaciones, cuando uno sabe que es un proceso, entonces cuando es excesiva la espera, cuando hay interrupciones, cuando hay, a veces uno prescribe, no sé, morfina y justo en la farmacia no tienen y hasta que llega demoran 5 días y hay que ver de qué manera se puede salir del paso. Entonces, todos esos detalles tenerlos en cuenta. El espectáculo debe continuar, así que adaptemos nuestro perfil profesional a la comprensión cultural de esa familia. Y si la cosa viene jodida con una familia tipo víbora o burro, si no hago un buen contrabalanceo emocional y me engancho en esa bronca, el que termina pagando los platos rotos es el paciente.
Fuimos al cine, ahora nos vamos a poner a leer. Julio Cortázar era un nacionalidad belga. Uno de los libros que escribió por allá por el 60 más o menos es Todos los fuegos del fuego. Vean, por favor, léanlo porque es cortito, lo buscan en internet, se llama La salud de los enfermos. La salud de los enfermos es uno de los cuentos de este libro, eh, corto, tendrá 7 u 8 páginas, en el cual a la tía Clelia le hacen toda una mentira. No les voy a dar el final, pero en realidad él lo relata mejor que yo y que todos los médicos juntos, porque las mentiras tienen patas cortas en estos procesos así de enfermedad, de cronicidad, y en realidad el paciente muchas veces lo conoce. Y hay un montón de otros libros que tienen que ver con esto de la muerte y los moribundos, Kübler-Ross, eh, Tolstoy, Kafka, o sea, hay un montón de grandes escritores que han escrito sobre esto y que nos van a abrir la cabeza a la hora de tener una comprensión más mundana de todo esto, porque técnicamente somos competentes todos, seguramente ustedes están muy bien formados, pero siempre nos falta esa partecita de humanidad o de creatividad como para poder acompañar. Esta es una publicación que es libre, que es de la OPS, tiene algunos años, y habla de la dinámica de la familia y aborda un poco este tema, pero más que nada, el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica con respecto a cuidados paliativos, que es una normativa que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Ahí dice que el equipo debería estar conformado por médico, enfermera, psicólogo, terapista, farmacéutico, kinesiólogo, chofer, mantenimiento, ortopedista y qué sé yo qué más. Eso posiblemente en la capital federal sea así, pero en el interior tenemos que apelar a los recursos con los que contamos. Una vez en el pueblo tuvimos un año con una alta mortalidad de pacientes, siempre se morían, porque Santo Domingo es chiquito, nacían unos 30, 35 chicos y fallecían unos 10, 12, y ese año se nos murieron como 25 ancianos. Entonces estábamos realmente desbordados en el equipo de salud, que esa es una cuestión muy importante. Y no teníamos nosotros ni psicólogo, ni terapista, ni nada en esa época. Y en realidad lo resolvimos bastante bien con un pastor evangélico, que era mucho más amigable que un sacerdote, porque a veces también toda esa cuestión de la espiritualidad tiene mucho que ver, ¿no? Vamos a hacer una pregunta, Guido. ¿Quiénes le parece a ustedes que son los que mejor acompañan o los que más acompañan en un paciente terminal? Pueden votar: enfermera, médico, familia, cuidadores domiciliarios, vecinos, amigos, parientes, sacerdotes, pastores. Yo voy a hacerlo bien hegemónico. A ver si puedo reducir ahora. No, me volvió a pasar lo mismo de recién. Bueno, perfecto. Enfermera, médico. eh, Dice que la familia es lo que mejor. ¿Alguien quiere hacer algún comentario mientras yo trato de resolver esto?
Eso, Arturo, o si quieren hacer algún comentario lo pueden escribir y yo los leo de acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En realidad todo lo que has respondido está muy bien. Eh, Todo esto va a depender fundamentalmente de quién es el que está más cerca. A veces puede ser uno, a veces puede ser el otro, entonces uno tiene que contextualizar todo esto a las necesidades y los recursos con que cuenta, ¿no? Regina dice, todo depende del contexto y los vínculos que se crearon. Perfecto, es así. em, Porque a veces termina siendo un vecino, un amigo, otras veces un sacerdote pasa, el médico también pasa, o el médico no se quiere involucrar porque también pasa por esta cuestión, entonces a veces hay que recurrir al que nos puede ayudar. Los afectos o un desconocido, tal cual, tal cual. Gracias, Regina. Bueno, tenemos que cuidar la palabra. Hay muchos pacientes, esto ocurrió hace el siglo pasado, por ahí por el 40 y pico, había un cómico muy famoso, sería como el Olmedo de nuestra época, que se llamaba Parravicini, y se sacó una radiografía y fue al médico y le dijo, che, tengo esta radiografía de un amigo, ¿qué me decís que puede tener? Y bueno, el médico le dijo, ah, tiene un bruto cáncer. Claro, él le dijo que era un amigo, entonces salió y se pegó un tiro afuera, porque él presuponía que podía hacer eso. Entonces, cuidemos la palabra, porque no pocas veces nos aparecen, qué sé yo, a lo mejor alguna señorita que nos dice, una amiga se hizo un Gravindex y le dio positivo y no quiere tener, ¿qué puede hacer? A ver, por más que esté Lile y todo lo demás, pero cuidemos las palabras hasta saber si realmente es, ¿no? Verifiquemos quién es el enfermo. Siempre tengamos en cuenta que cualquier enfermedad puede empeorar, entonces tratemos de ser cuidadosos. Y otra pregunta, Guido, ¿con quién les parece que tenemos que tener más cuidado? ¿Con un joven que tiene 20 años y tiene una leucemia o con una persona de 70 años con un cáncer de próstata o con ambos? Estas situaciones son bastante comunes. eh, si bien es cierto que el joven de 20 años, uno está más expuesto, tiene menos capacidad de comprensión, vamos a tener que explicarles las cosas con mucho más tiempo y demás, pero la mayoría respondió bien con ambos, no importa la edad, sino que tenemos que tener mucho énfasis con todo. Otra vez sopa. Estoy compartiendo, sí. Sí, doctor. ¿Usted no la Estás ve? ahora donde dice lo que acabamos de hacer, la Bueno, encuesta. a ver si Sigue ahí, puedo, digamos. pero no puedo avanzar. Sí, cuando la minimiza por ahí pierde el foco. Si quiere, hacemos lo mismo que hoy. Le quito la opción de compartir y la comparte de nuevo. Bueno, de acuerdo. Prueba ahora, doctor. Bueno.
Creo que no tengo más preguntas. ¿Ahí puede continuar? No, ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, todos tienen derecho a ser acompañados en el tramo final, y tal vez es lo mejor que podamos hacer. Una situación. María tiene 24 años, ingresó a UTI por una malformación arteriovenosa con una hemorragia intracraneal y se comunica a la familia a las 16 que falleció. Pasan a UTI madre, padre, tía, hermanas de María, aún respira y el monitor evidencia ritmo cardíaco, que esa es una de las cosas más complejas, ¿no? Explicar la muerte cerebral. El padre está lloroso, las hijas y las tías lo abrazan, la madre no deja de decir mi hija no, mi hija no, mi hija no, ella es muy fuerte, no le podría pasar esto. El coordinador de trasplantes, dirigiéndose a la madre, que se queda de pie, quería hablar con usted. Obviamente la madre le va a decir, yo no estoy para hablar con nadie. El coordinador otra vez dirigiéndose al padre, me gustaría plantearle algo importante. El padre, no me moleste, murió nuestra hija. El coordinador titubea, por eso les quería plantear. En cambio, si el coordinador de trasplante toma otra actitud y se presenta dando su nombre y trata de tener una actitud un poco más comprensiva. Sé por mis compañeros que María, que apenas tenía 24 años, murió. Hay que tener el nombre del occiso y la edad y si hay alguna otra característica mejor. Imagino que están pasando por los peores momentos de la vida, tratar de sentarse, siéntese. Por supuesto que van a seguir en la queja, pero bueno, por eso es importante conocer los nombres de la familia más directa. Comprendo que esto les resulta difícil de hacerse a la idea que María que no va a estar, pero que realmente podría estar ayudando a otra persona a facilitarle la vida. O sea, son distintas actitudes, ¿no? Algo irónico, que lo hacemos bastante los médicos. La mujer de Pedro Vázquez. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Tuvo un traumatismo de cráneo severo con lesión cerebral irreversible. Sí, ¿está vivo? Sí, con muerte cerebral. Pero lo siento muchísimo. Está bien. Bueno, pero ¿se puede hacer algo? Porque algo. No. No. Es una propaganda del Colegio de Médicos de Rosario que van a dar un curso de comunicación en salud y que tiene que ver con eso. ¿Qué les dirían ustedes a esa paciente? ¿O de qué manera tratarían de abordarlo? Bueno, la idea es ir pensando este tipo de situaciones porque también nos tenemos que poner del otro lado, ¿no? ¿Quién recibe esa noticia y cómo lo entiende? Eh, Posiblemente si es una situación como la de recién de terapia intensiva o coronaria o una cosa súbita, no hay muchas palabras, hay que comunicar el deceso, pero hay distintas maneras de hacerlo como para poder entender. Si se acuerdan, la vez, o los que habían estado la vez anterior, hablábamos de un ambiente adecuado, em, tratar de establecer un diálogo comunicativo, con una buena receptividad y demás. Otro caso que por ahí nos pasa en los consultorios, un paciente gran fumador, tenía hemoptisis, le piden análisis y radiografía, la imagen nodular en lóbulo superior derecho, con una alta posibilidad de que sea neoplásico.
¿Qué hacemos con este paciente? El neumonólogo, porque este paciente obviamente uno lo trata, cuando presupone esto lo transfiere a un especialista para tratar de confirmar o descartar el diagnóstico. El neumonólogo le hace una tomografía y endoscopía, da una masa en lóbulo superior derecho y la broncoscopía da un epidermoide. Juan está en la sala de espera para abordar, porque a todo esto el neumonólogo, che, avísale. Eh, Cuando se le comunica a Juan que tiene cáncer, lo más probable es que se sienta muy mal y empiece, esto es el final, Dios mío, esto es el final, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, tengamos en claro que eh, hay maneras de hacerlo. Si se acuerdan, ahora vamos a ver algunas técnicas. Todo esto es un proceso y va escalonado. Cuando uno tiene una sospecha, lo deriva y le comunica que tiene una posibilidad de tener algo bueno o algo no tan bueno o algo malo y utilizar las palabras adecuadas, porque si no, termina en esto y es un paciente que se pierde y seguramente no creo que haga lo de Parravicini, pero puede llegar a hacerlo. Me voy un poco de tema, pero tiene que ver con todo esto. ¿Cómo nos podemos ayudar? En realidad, promoción de la salud no se ve en la facultad. Vemos algo de prevención de la salud, pero promoción es muy poco lo que podemos ver. Y en realidad la propuesta de promoción tiene que ser el hospital o el centro de salud o el consultorio saludable, sin barreras, que tenga confortabilidad, un buen clima de organización, que incluya las determinantes sociales, que la práctica sea orientada más a la promoción, que tengamos excelencia y calidad, el tema del medio ambiente, la escolaridad, el ocio, es muy importante, ¿m? Y que tenga un espacio de estudio y de investigación. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con un montón de pacientes difíciles. Hay pacientes agresivos que uno lo ve y siempre dicen lo mismo: estoy mal, sigo mal, ¿cómo le va? Estoy mal, y terminan diciendo que uno es incompetente. Los hiperfrecuentadores, uno los asiste por un determinado tema y al otro día vuelven con lo mismo. Los pacientes desconfiados, uno indica una prescripción de acuerdo a lo que intuye que puede llegar a ser y por ahí preguntan si, ¿para qué es? Los pacientes autoritarios o controladores, quiero que me mande o que me haga una tomografía, quiero que me derive al especialista. Los pacientes no cumplidores, que en general son bastantes. Los diabéticos, las enfermedades crónicas, tienen motivos para hacerlo, ¿no? Pero hay que buscar cómo pueden hacer una buena adhesión a los tratamientos. Los pacientes psiquiátricos que somatizan, que escuchan voces, los somatizadores que no pueden quitarse determinado dolor, los abusadores, porque vienen, uno termina el acto médico y ¿por qué no me receta para mi mamá, un ansiolítico? Y esto de la personalidad de los padecientes, hace mucho que Hipócrates ya describía los sanguíneos, melancólicos, coléricos y flemáticos, y esos encuadran perfectamente en la gran mayoría de los pacientes. Y los trastornos de personalidad, grupo A, B y C, que todos tenemos un poco de una o de otra o de dos cosas, pero hay pacientes que lo tienen un tanto más marcado sin que sean las personalidades limítrofes, esas que están entre la neurosis y la psicosis, y que también eso uno lo tiene que tener en cuenta, sobre todo para ver cuál es la reacción que va a tener ante las malas noticias.
Eh, un médico le dijo a Sigmund Freud, usted tiene cáncer. Y Freud le contestó, ¿con qué derecho me lo dice? Eso también puede pasar. Entonces, guarda con este tipo de cosas, uno tiene que estar preparada para distintas cosas. Igual, el padre del psicoanálisis dice que la ciencia moderna aún no produjo un medicamento tranquilizador tan o más eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Tres grandes reglas éticas en la comunicación de malas noticias. La verdad, el consentimiento informado, que tiene que estar, para que sea legal, como habíamos hablado la vez pasada, tiene que ser de puño y letra, y la confidencialidad. Eso, el paciente es el dueño del diagnóstico y él es el que tiene que decidir a quién decírselo, pero en realidad hay montones de posibilidades. Así como las líneas estas están para la derecha o para la izquierda. Depende del lado que las miremos y a veces nos vamos a encontrar con estas cuestiones así, que son bastante complejas. También Avicena, hace ya 1000 años, dijo que la imaginación es la mitad de la enfermedad, la intranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Vamos a las estrategias. Mala formación, no tenemos muchas habilidades, son situaciones siempre desagradables, decir una diabetes, un embarazo no deseado, un cáncer. Tenemos que dar la cara siempre, si bien es cierto que tenemos que trabajar en equipo de salud, pero es el médico el responsable de dar las malas noticias. ¿Cómo y cuánto nos involucramos? Cuando vamos a decir alguna de estas cosas, tengamos en claro de que podamos después seguir acompañando a los pacientes, ¿no? Y cómo nos cuidamos también para tratar de estar bien. Tener en claro que nosotros no somos responsables de la información, pero sí de la comunicación. Esto es como que somos un cartero, y depende de cómo lo hacemos, va a servir o no. Si no tenemos habilidades para dar malas noticias, vamos a tener un sufrimiento adicional. Eh, Porque por más que uno cierre el consultorio y cuelgue el guardapolvo y se va, después en la cama empieza a darse vuelta. Y cuando sabemos manejar las malas noticias, el impacto emocional se mejora y favorece la relación médico-paciente posterior y disminuye nuestro nivel de ansiedad y mejora el nivel de satisfacción. Técnicas para dar malas noticias. Yo aquí traté de hacer un cuadro en el cual están las más comunes o frecuentes, eh, que vamos a ir viendo algunas, porque si no se van a cansar de esto. Tengamos en cuenta que todas tienen un proceso. Hay diferentes, hay una que tiene 10 pasos, hay otras que tiene 6, otras que tiene 3. En realidad son pasos que tienen que ver generalmente con el entorno, que es la preparación del paciente, tratarle de hacerle ver que puede aparecer alguna patología, chequear qué conocimiento previo tiene ese paciente. Cuando damos la información, tiene que ser de la mejor manera, comunicarla adecuadamente. Después de eso, tratar de contener todas las respuestas emocionales que pudieran tener ese paciente y tratar de, si todo va bien hasta ahí, hacer una estrategia de tratamiento. Obviamente es un proceso, es heterogéneo. Ninguno es igual a otro por más que sean dos pacientes del mismo sexo, la misma edad y la misma patología. Es dinámico, es contextual
involucra a muchas más personas que el médico y el paciente, porque ese paciente está influenciado por la familia, el contexto, las creencias, la cultura. Bueno, y aceptar las emociones y disponer de tiempo. Fundamentalmente, tal vez eso sea lo más complejo. Eh, Siempre que damos una mala noticia, vamos a tener un recorrido previo y uno posterior. La trayectoria de este sistema de salud es más o menos informada y participativa, o sea, cuando alguien va a hacerse una radiografía de tórax solicitada porque tiene hemoptisis, seguramente alguna enfermera va a comentar algo o algún familiar le va a decir alguna cosa o han tenido algún hecho parecido o de un amigo o de un vecino. A veces todo esto se retrasa por culpas, frustraciones, miedo a dañar o desestabilizar el paciente. Habíamos contado algunos ejemplos de pacientes que se demoraban muchísimo en el proceso de darle la información. Y eso no favorece para nada porque es un duelo no resuelto. Tampoco esto termina cuando uno le comunicó al paciente tiene un cáncer. Porque después viene todo el seguimiento, el acompañamiento y demás. Y bueno, obviamente siempre están por delante de todos los derechos la dignidad del paciente, ¿no? Todos los protocolos, todos esos que estábamos viendo ahí, que vamos a ver ahora, el problema que tiene es que si bien son pautas para seguir, que construyen y ayudan bastante, rigidizan el intercambio que podamos llegar a tener con ese paciente. Entonces, a todo esto le tenemos que poner espontaneidad, la experiencia previa que tengamos, mucha creatividad, mucha humanización. Este, Eso está bueno porque no podemos quedarnos solamente en seguir los pasos, porque a veces podemos saltear algunos sin llegar a tener que hacerlos. Obviamente, el paciente va a estar mucho más cómodo en la casa. Nosotros los médicos nos protegemos muchas veces cuando estamos dando las noticias, eh, utilizando tecnicismos o palabras biomédicas que son bastante difíciles de comprender y que la gente no las termina de entender, que Balin decía las atmósferas médicas, y que realmente nos ocurren. Y bueno, y los dilemas éticos, porque a veces también, y los conflictos que llegamos a tener, porque en algunos momentos nos encontramos que a lo mejor alguien se adelantó con alguna instancia y el paciente cayó en un pozo depresivo o empeoró. Bueno, ¿cómo nos cuidamos nosotros? La ironía es una buena forma, generalmente. En las residencias uno siempre ironizaba con que marcaba en la cacha del revólver cada paciente que perdíamos, ¿no? Eh, pero la salud mental, el burnout, la fatiga de compasión y la fatiga de empatía no son cuestiones de libro solamente, nos pasan a todos. Entonces, hay que tener maneras de recargarnos de energía, de espiritualidad, como para poder seguir, porque suelen ser procesos muy desgastantes. Una buena forma es compartir experiencias y aprender a disfrutar estos procesos de acompañamientos. Una de estos protocolos es cerca, contexto de la conversación, tratar de que sea lo más adecuado, lo más íntimo posible, de igual a igual, explorar cuál es la disposición y el nivel de conocimiento del paciente, revelar información de acuerdo a los intereses y el estado afectivo, o sea, no adelantarnos demasiado, contener las emociones y acordar un plan conjunto.
Posiblemente es una de las síntesis mayores de todo esto, como para entender que estos procesos tienen sus tiempos. Eh, Uno de los que está más modernos ahora es el EPIC, que es entorno, percepción, comunicación, empatía y estrategia. El entorno, bueno, tratar de estar sentados con contacto ocular, con tiempo suficiente, apagar el celular, la corporalización que tiene mucho que ver como para poder dar las malas noticias. La percepción es saber qué sabe el paciente, qué le han dicho hasta este momento, cómo podemos corregir algunas informaciones erróneas o prejuicios que puedan tener y así vamos a tener más eficacia. El otro punto es averiguar hasta dónde quiere saber el paciente. Este método es muy directo. Eh, Se le pregunta directamente si quiere conocer detalles o quiere solo que hablemos del tratamiento. Si la enfermedad fuera más grave de lo que esperábamos en un principio, ¿cómo le gustaría que manejáramos? ¿Qué le interesa que le dijéramos? Son preguntas muy directas, pero hay alternativas. Hay unos psicólogos que plantean un abordaje más indirecto, usando eufemismos, como que me preocupa que pueda ser algo más que una úlcera, o hemos encontrado algunas células no normales, y estar atento a la respuesta del paciente. Este abordaje es bastante interesante porque a partir de esto, si el paciente nos responde que ¿qué me quiere decir? Probablemente nos esté pidiendo que le ampliemos la información. Si el paciente en cambio nos dice lo dejo en sus manos, es que no quiere saber más. Después, obviamente, en el transcurso de la relación vamos a profundizar todo esto, pero por ahora ya lo dejamos picando y con esto ya avanzamos bastante. Siempre hacerlo al nivel de comprensión del paciente, esto manejar, si un paciente analfabeto, hablar con lenguaje básico, criollo, es preferible decir que el tumor se expandió y no que se metastizó. Eh, Cada tanto estar preguntando si me entiende, porque entre la mala noticia y el shock emocional es muy probable que no termine de comprender todo lo que digamos. No que no caigamos en ser demasiados eh, optimistas, ni tampoco tener una verdad única que todo eso va a deteriorar. Después viene la empatía, que es el otro paso, explorar las emociones del paciente, saber cuánto, cuánto tiene para como que le ayuden y les controlen, identificar la emoción, qué sensación le da todo esto, legitimizar que lo puede asustar. Es normal, a ver, tratar de dar comprensión a la hora de que estos procesos son normales, que se va a sentir mal y todo lo demás y que vamos a estar ahí para acompañarlo. Hacerle entender que uno puede ser duro con el paciente, pero siempre ver qué es lo que le preocupa y qué más se puede hacer. La estrategia también es resumir lo hablado, volverlo a comentar de una y de otra manera con distintos lenguajes como para que tenga un pleno comprensión. Bookman tiene otra forma que por ahí me gustaría llegar más al final, porque esta presentación ustedes la van a tener, pero también tiene que ser en lo posible informarla personalmente, no por teléfono. Em, Acuérdense que el lenguaje no verbal y el paralenguaje tiene que ser coherente. Tenemos que tener un vocabulario lo más neutro posible, asegurarnos de que lo entiendan. Lo primero que tiene Bookman es tiempo y silencio. El silencio es muy importante.
muchas veces no hacen falta palabras, o sea, la mirada, el tomarle la mano, una serie de relaciones así contextuales nos pueden ayudar bastante. Y la escucha activa, que es escuchar todo lo que nos quiera decir el paciente. Cuando se establece un buen vínculo de confianza, podemos ver hasta dónde podemos seguir. Eso es re importante. La empatía es no ser un actor, pero entender de que está sufriendo mucho y que legitimizar toda esa emoción. En tu lugar a mí me pasaría lo mismo, o yo soy más flojo que vos a la hora de percibir todo esto, eh, y respetar todas las emociones que tenga. Y siempre tratar de transmitir seguridad. Nosotros en estas situaciones generalmente tenemos mucha incertidumbre, pero si uno le transmite la incertidumbre, el paciente se va a sentir más solo todavía. Bueno, y la asertividad, que es una cuestión importante que la tenemos que tener para con los pacientes, también vale para con nosotros. Qué derecho a ser tratado con respeto y dignidad, a tener y expresar sentimientos y opiniones, a ser escuchado, a que juzgar mis necesidades, a saber decir no sin sentir culpa, a pedir lo que necesito, a tener derecho de opinión, a cometer errores, a pedir información, a obtener aquello por lo que pagué y a ser independiente. La asertividad es muy importante hacia el paciente y hacia nosotros también, ¿no? A tener éxito, a gozar y también derecho a no ejercer estos derechos. Y la resiliencia, que es ese fenómeno físico que los metales tienen que, después de una presión o una fuerza, vuelven al tamaño, al espacio normal. No podemos evitar un gran dolor, pero sí elegir cómo vivirlo. Y esto nos puede ayudar transformándonos y salir fortalecidos de todo esto. Pacientes del que son los médicos, José Hernández decía: hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena y sabio de todas menas, más digno sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho, aprender cosas buenas. Bueno, Buchmann tiene la estrategia esta, que viene la aclimatación, la certeza del diagnóstico. Obviamente no vamos a comunicar una mala noticia sin tener seguridad de qué es lo que estamos pasando, averiguar qué es lo que sabe, qué le han dicho en el hospital, qué piensa del dolor, ese dolor que tiene ahí o esa masa que encontramos, qué cree usted que puede ser, si está preocupado. Preguntarle qué quiere saber. Si necesita saber algo de la enfermedad, si no tiene deseo, si no tiene ganas, bueno, hacerle entender de que vamos a estar ahí. Después, compartir la información. Maglio decía la verdad soportable. Eh, Vamos a seguir en la medida que seamos capaces de apoyar al paciente. Y no, sería inhumano dar un diagnóstico de cáncer y rajar para otro lado, ¿no? Las reacciones más frecuentes son ansiedad, miedo, tristeza, agresividad, negación y ambivalencia. Respetemos todas las negativas del paciente. Y bueno, y después viene el plan de cuidado, que uno lo tiene que consensuar con el paciente porque nos tenemos que correr de ese rol paternalista que tantos teníamos. Pero no permitir noches de insomnio, ansiedad, sufrimiento, dolor, porque hay medicación para todo y nunca digamos que no se puede hacer más nada. Siempre hay algo para hacer. Bueno, evitar el encarnizamiento terapéutico en pacientes terminales o crónicos. ¿Y qué hacemos en situaciones inesperadas, como un accidente o como una catástrofe? Em,
En el campo un chico de 11 años iba manejando el tractor que traccionaba esto, que era una picadora de pasto. El papá se había trabado la picadora, intentó destrabarla y ahí en la parte superior izquierda se ve cómo había quedado. Lo molieron, lo despedazó a la máquina. Después logramos reconstruirlo un poco para entregárselo a la familia y estas situaciones, esto era lo menos importante porque en realidad estaba la mujer que tenía además 6 hijos, el mayor era ese que iba manejando el tractor y el menor tenía 3 años, todos seguiditos. Y bueno, toda una crisis mientras un colega amigo lo reparó, lo trató de remendar un poco. Uno trata de contener a los vivos, que son los más complicados en esto, ¿no? Y con una cosa totalmente inesperada. Y después la mujer esta vino montones de veces con intentos suicidas y todos los demás. Entonces, en los sucesos así inesperados, vamos a usar una técnica narrativa. O sea, tratar de contar porque lo trajeron desde María Luisa en la parte de atrás de una camioneta con la mujer adelante y estaban muertos, pero siempre esperan que uno haga algo, y ahí es explicar un poco qué es lo que ocurrió, ¿no? Son muy frecuentes hoy en día por los accidentes de tránsito, las electrocuciones, los accidentes domésticos. Entonces, generalmente, cuando uno tiene esto, tiene que establecer una narrativa de tal tipo como para poder decirlo de la mejor manera. Hay, hay formas de preparar, evaluar, advertir, decir, respuesta emocional. Em, eh, Una de los acrónimos es crisis, que es comunicar con un resumen y dar razones, la información de lo inesperado y una simulación. Em, y hay otros acrónimos también que apuntan a esto, a darlo en distintos pasos y me voy apurando porque queda todavía un buen rato para todas estas cosas, pero a ver, en las situaciones así repentinas, agudas, es buscar un espacio que sea confinado, cerrado, que tenga cierta intimidad, tratar de, seguramente van a estar más que alterados, tratar de establecer un buen diálogo, comentar un poco narrativamente qué es lo que fue, que tuvo un accidente, fuimos en la ambulancia, lo rescatamos, lo trajimos, nosotros eh, hicimos todo lo posible, cuando llegó estaba en muy malas condiciones o estaba en paro, se reanimó, intervinieron todo el equipo del hospital para tratar de devolverlo otra vez a la vida y bueno, hasta que uno después termina diciendo que el paciente falleció. Los diagnósticos psiquiátricos son bastante parecidos, todos los pasos deberían darse en lo posible, explicar de una manera empática cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad y el plan de tratamiento. A veces es difícil porque hay malos diagnósticos. Em, en un minuto les cuento algo que nos ocurrió. Era un día de mucha lluvia. A las 5 de la tarde, un auto parado en la ruta, nos llama la policía, fuimos a ver y había un conductor, la señora que venían adelante y una chica en el asiento de atrás, una señorita de 25 años con, qué sé yo, que estaba ahí acostada. Entonces eran de Moisés Ville. Ellos dicen que habían buscado a esta chica que cuidaba a los dos chiquitos y la chica se sentía poseída porque los quería matar de noche, entonces, bueno, toda una cuestión rarísima. Y me decían que tenga cuidado porque era muy agresiva y que había tratado de matar al que manejaba el auto. ¿Y de dónde vienen? De San Justo.
pucha, una cosa queda al oeste y la otra al este. ¿Y por qué vienen de San Justo? Ah, porque la llevamos a un sacerdote porque nos habían dicho que estaba poseída. El sacerdote parece que le echó agua bendita y la señorita esta le pegó una patada ahí en la zona inguinal. El sacerdote dejó de hacer ninguna otra cosa y la trajeron. Y yo decía, ¿por qué habrán venido por este lado? Si iban por la 11 salían más fácil a Santa Fe. Bueno, la cosa es que ahí pararon porque querían matar al conductor, la trajimos y me decían que la acompañante, que era muy delgadita, que tuviera cuidado porque en cualquier momento le volvía a agarrar otra vez esa posesión. En conclusión, la cargamos en la ambulancia, la abrigamos, le puse una manta, venía todo tranquila, la trajimos al hospital para estabilizar. Em, Me decían, cuidado que cuando está calentita, porque hacía mucho frío, cuando está caliente, se brote y empieza a hablar en otro idioma y empieza a pegar. Bueno, yo pensé que no era tan así, la abrigué con una manta, la trajimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, a mí también me pegó patadas, trompadas, de todo. Me tiró abajo de la ambulancia, hizo toda una crisis. En realidad una crisis psicótica que encima, como están los sistemas sanitarios, eh, todo esto de la ley de salud mental pasa a ser un problema porque no la tomaban ni en el psiquiátrico ni en el psiquiátrico querían que fuera al Cuyen. En el Cuyen no tenían equipo psiquiátrico como para que la pudieran examinar y en el psiquiátrico no la tomaban sin tomografía previa. O sea, y era un brote psicótico gravísimo. Sin embargo, otros uno los puede resolver de otra manera. Pero en esto, ¿cuál es la historia? Analizar el pronóstico, tratar de contener. Bueno, a esa señorita, una Lopidol cuando pudimos sujetarla, hacerle una sujeción adecuada, un aloperidol intramuscular que fue en el muslo porque no había otro lugar para hacerlo y después de un rato que la tranquilizamos, la sedamos y demás, avanzó bastante. Otras situaciones que pueden pasar es cuando hay que comunicar malas noticias por teléfono. No es lo adecuado, pero a veces, que nos pasó, se ahogó un chico de 22 años aquí en el Río Salado y la madre estaba en Córdoba. Entonces, siempre hay que buscar los nombres, el conocimiento, preguntar a quién se le va a dar la mala noticia, dónde está, quién tiene cerca, cómo la puede contener, cuánto tiempo de demora tiene para venir y hacer un relato de más o menos qué es lo que ha pasado y qué es lo que se está haciendo. A lo mejor uno puede demorar un poco esa noticia, es decirle que estamos trabajando, tratando de reanimarlo y todo lo demás y que después le vamos a dar más comunicación. Pero son algunas cuestiones importantes como el tono y la afinación, el idioma, tenemos que usar nosotros o equipo en lugar de personalizar en uno que está haciendo todo el trabajo. Tratar de que sea lo mejor comprensible posible, asegurar de que no tenga interrupciones, siempre ver si hay alguien cerca para que tenga un apoyo emocional. O sea, tratemos de que no, pero nos van a pasar situaciones. Y como estamos ya Arturo. pasado de tiempo, y sí, sí, No, no, te quería, antes que nos pasemos de temas, que sigamos con todo este del tema de salud mental y demás, Cynthia Zimmerman dice, incluso mientras está atendiendo al paciente, ir saliendo a comentar el panorama para que la familia ya se vaya haciendo la idea. Eso también está bueno, ir avisando en el atinadísimo. proceso. Y después, Regina Vegetti, en lo personal, dice ella, en lo personal es muy difícil manejar a los pacientes de salud mental, es impredecible, tal cual. Actualmente son muy frecuentes por situaciones de consumo y abstinencia. Sí, 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 todo el tiempo. Y como yo me había trazado algunos objetivos en esto, eh,
Desarrollar la empatía excede todo lo de esta charla, pero es escuchar activamente, comprender las experiencias de las otras personas, ¿no? Buscar puntos en común, eso nos va a facilitar tremendamente el diálogo y la comunicación. Aprender de la diversidad, practicar la gratitud, ser paciente, esto de tener tiempo es fundamental. Tener autoconciencia y autorregulación, pero nosotros somos también seres humanos y a veces se nos escapa algunos lagrimones, ¿no? Estimular la motivación, establecer vínculos con empatía y lograr habilidades sociales. Otro de los objetivos era cómo manejar las propias emociones. Complicado. Aceptarlas, somos humanos y vamos a tener emociones, a veces furia, bronca, odio, y bueno, y aceptarnos estas cosas y saber morigerarlas, tener un buen análisis de situación, aprender a regular la respuesta, mejorar nuestra salud mental, eso obviamente actividad física, fundamentalmente la respiración nos ayuda a bajar dos cambios. Fortalecer las relaciones, los vínculos son importantísimos, tener objetivos, respiración profunda y relajación. Sería muy importante la meditación, un rato todos los días, eso nos va a ayudar muchísimo a controlar las emociones. Alcanzar la atención plena, el mindfulness trata de eso, reemplazar los pensamientos negativos por cosas valiosas, incorporar el autocuidado y buscar apoyo profesional. A veces necesitamos un ajuste, ¿no? Fomentar un enfoque centrado en el paciente. Esto tiene que ver con escuchar al paciente, una comunicación clara y comprensible, aceptar el empoderamiento del paciente. Eso por ahí nos cuesta, ¿no? Tenemos mucho ego, orgullo. Intentar siempre un enfoque holístico, bien integral, facilitar la adaptación cultural, poseer un espíritu de colaboración y asegurar el conocimiento, y bueno, y promover el trabajo en equipo. Em, Tener una comunicación clara y efectiva, establecer roles y responsabilidades, celebrar los logros y aprender de los errores, promover la formación continua, incentivar la participación activa, usar herramientas tecnológicas y permitir que por ahí nos observen o nos digan esto está mal o te equivocaste en esto, o sea, porque eso nos hace crecer a todos en equipos, ¿no? Y sigamos con los cuadros que no habíamos visto. Pablo Picasso, Ciencia y Caridad. En realidad habla de cómo debería ser el trato en todo esto. Y bueno, y ahí está, me adelanté bastante porque en realidad de todo esto hay mucho para hablar, ¿no? Muchos ejemplos de vida y de errores que uno ha cometido y todo esto, pero la idea es tener una sistematización. Nunca nos vamos a acordar de todos los pasos del EPICE o de Bookman o de los tres pasos, porque hay uno que es para las situaciones de emergencia, pero manejemos la situación, tengamos respeto por el prójimo, veamos de que la comunicación sea la más adecuada y los escucho. Doctor, veo que el doctor Luis del Río 10 levantó la mano. Ah, Seguramente quiere perfecto, hablar, así dele, que, dele, porque tiene un muy buen comentario para hacer. bueno, le habilito el audio entonces, un segundo. Buenas noches, doctor. ¿Puede activarse el audio para hablar? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Primero felicitaciones Arturo. Muy linda charla, tanto la anterior como esta, además mechadas con libros, con películas, con cuadros, que hace muy bien ver todo esto porque quien de medicina solo sabe, ni de medicina sabe, así que gracias por esto.
Yo quería hacer un comentario. Yo me he formado en un hospital de emergencias, estuve 40 años en un hospital de emergencias trabajando en el Hospital de Emergencias de Rosario, doctor Clemente Álvarez Eleca, el hermano del Cuyen, y fui mucho tiempo jefe de guardia, de cirugía. Mi especialidad de grado es la cirugía, de posgrado, mejor dicho, de cirugía. Y y yo creo que uno tiene que separar claramente que hay momentos donde uno da malas noticias a una persona, en este caso llamémosle paciente, y en otros momentos tiene que dar malas noticias a familiares. Y hay que dividir en esa situación el contexto. No es lo mismo hablar a un paciente que tenemos que darle una mala noticia, que lo que nos pasaba en el hospital como jefe de guardia de cirugía, recibir una herida de arma de fuego, una herida en blanco, un politraumatizado grave que llegaba a la emergencia, hacíamos la reanimación según los protocolos ATLS, si se podía, se escaneaba y si no, iba a quirófano. Y escuchaba o leía, mejor dicho, esto de poder comentarle a la familia lo que se estaba haciendo. No es tan sencillo porque a veces la familia que está afuera es una familia que viene de un contexto bastante especial. Eh, Pacientes que venían con heridas de arma de fuego, de riñas, en un asentamiento irregular, en muchas situaciones ebrios, drogados. Y cuando uno tiene que salir a dar el informe de que ese paciente ha fallecido, esa persona ha fallecido, se nos van los protocolos cerca, los protocolos EPIC, las etapas de Bookman. La verdad, no hay forma, no en 40 años, y he escuchado, porque como residente iba a escuchar cómo mis superiores daban las noticias, y todos, absolutamente todos, hemos recibido un sopapo, una trompada, un insulto, porque, como decía Elizabeth Kubler-Ross, que hoy fue nombrada 2 veces, esas 5 etapas, la negación, la ira, el regateo, la depresión y la aceptación, la negación y la ira salían, pero de golpe, porque como emociones que son instintivas, que son intensas y son cortas, afloraban, y la primera respuesta era no, y la segunda era el enojo, y el enojo era golpear al que se podía, eh, y después salir afuera, a donde estaba toda la otra familia esperando, y la respuesta era el enojo, el aire, y empezar a romper los vidrios, a golpear las paredes. Por eso creo que en la emergencia es muy, muy complejo encontrar protocolos y palabras ciertas. Uno fue aprendiendo, yo escuchaba atentamente la narrativa, la narración en la emergencia, y, y yo personalmente lo he vivido, de decir esto de, bueno, el paciente llegó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en el tórax y fue a quirófano y le hicimos reanimación cardiopulmonar, estuvimos 20 minutos, salió del primer paro, hizo otro, bueno, el tercero ya no salió. Y así como a Julieta Díaz en la película, ese cortecito que mostraba de la película Corazón delator, realmente la persona que sale ni se presenta, ni dice quién es, ni qué. Bueno, hay algo que yo veía que en esta narrativa, hasta que uno no ponía la palabra se murió o falleció, la persona decía, pero está bien. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros los médicos, las médicas, nos enseñan, que hoy escuchaba en el relato, en algún momento apareció la frase, se me murió. Y los pacientes no se nos mueren, los pacientes mueren, fallecen, desencarnan de acuerdo a la religión, a la filosofía, a la creencia que tengamos cada uno.
podemos hablar de muerte, de desencarnar, bueno, de pasar a otro plano, como lo querramos llamar. Estamos en medicina convencional y uno habla de muerte, pero quería destacar esto, ¿no? Que realmente se hace muy complicado en la emergencia poner protocolos. No así cuando uno está en su consultorio o en el consultorio de un sanatorio, de una clínica, de un hospital, donde además tiene, como bien lo decía Arturo, la posibilidad de pedir la ayuda, la interconsulta con el servicio de salud mental o de tener al lado otras personas que puedan acompañar. Así que ese era mi aporte en el tema de cómo dar malas noticias a los familiares, por un lado, y a los pacientes. Y creo que lo que muestra la película, que pasaste ese pedacito donde a Julieta Díaz, de mala manera, realmente yo no lo hubiese hecho así, ante la pregunta si ustedes lo hubiesen hecho así, obviamente que creo que ninguno lo hubiésemos hecho de esa manera, en un pasillo, de parado. Usted la esposa, sí, bueno, no, no es así. Primero uno se presenta, lo hace sentar, lo hace pasar a un lugar confortable y después, bueno, tiene que decir lo que pasó, cómo llegó y cómo está. Y me parece bárbaro esto que siempre decía Francisco Maglio, ¿no? Nunca decir no queda nada por hacer, porque en esta persona sí quedaba algo por hacer, que fue una ablación de órganos y que esa es la trama de la película, ¿no? Que no voy a spoilear para quien no la vio. Ese es mi aporte, Arturo, y gracias por la charla, muy linda. Fantástico. Gracias, Luis, como siempre, tu experiencia valiosísima. Y es cierto, todos los pacientes como que le baja el alma al cuerpo cuando uno les dice se murió o falleció, por más que le haga todo un relato que morigera a lo mejor el dolor, pero después viene toda caen en cuenta de qué es lo que ha ocurrido, a veces no lo hacen inmediatamente. Y todos Ujú. esos destrozos que se dan en los hospitales, en las salas de guardia y demás ocurren por eso, por ese desborde psicoemocional de ese momento que no tiene parangón, no tiene límites, No tiene límites, tal cual. No tiene límites, comparto, no tiene límites, no. Y cada vez nos encontrábamos con situaciones que eran desbordantes. Ya íbamos a dar los informes con un uniformado, un policía, porque teníamos un Exacto. destacamento, y además Ujú. con el personal de vigilancia privada que tenía el hospital. Y siempre pedíamos que sean dos personas nada más las que entraban porque cuando estábamos en el Hospital Viejo salíamos a un ámbito donde estaban todos, eran 10, 15, 20, 30 personas, y Sí, sí. es que realmente estábamos a la buena de Dios de que pasara lo que pasara. Eso también se diseñó en el nuevo hospital, una sala para dar informes, un ámbito para dar informes, donde pueda haber una silla y donde pueda haber otras personas no médicos que puedan acompañarnos por nuestra propia integridad, por nuestra propia seguridad, que creo seguramente. que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta y por eso la presencia de un uniformado, por más que a veces no le gusta a las personas, pero bueno, tienen otra formación, otra capacitación y que nosotros no la tenemos. Y para eso están con un arma, tienen la posibilidad de saber defenderse mejor que nosotros y creo que es bueno hacerse acompañar por estas personas como una forma de defenderse. Sí, Luciana dice que es cierto, es fundamental contar con esos espacios que no los tenemos en todos los ámbitos. Sí, es cierto, no están en todos los ámbitos. Es totalmente cierto. En los hospitales como el Clemente Álvarez, obviamente el nuevo hospital fue diseñado de esa manera. No contamos en su momento en que no se le pusieron rejas, malla cima a los vidrios y bueno,
Las primeras etapas rompieron todos los vidrios, después tuvimos que protegerlos. Bueno, se fue aprendiendo en esa parte sobre el camino, pero sí se diseñó un espacio para dar los informes en la emergencia y otro espacio para dar informes a los familiares de los pacientes que terminábamos de operar. Porque a veces el cirujano, y lo digo como por experiencia propia y es un aporte más, a veces los cirujanos en un hospital entrábamos a las 7 de la mañana a operar y arrancábamos a operar y terminábamos a las 3 4 de la tarde porque operábamos de corrido 5 pacientes, 6 pacientes. Y hubo algo muy interesante que lo cambiamos del viejo hospital al nuevo hospital, que fue ese lugar para entre cirugía y sin salir del ámbito quirúrgico, pero sin contaminarnos, poderle entre cirugía y cirugía darle el informe a la familia que estaba esperando afuera, que para el que se queda afuera esperando el informe de una Es cirugía, una eternidad. realmente es una eternidad. Y Eh, los que estamos adentro no lo llegamos a comprender. Y nos pasa, y hay una película muy interesante de un médico que se transforma, que tiene que ser paciente, y yo lo voy a decir, un médico amigo siempre me decía, me enseñaba que las experiencias personales son únicas, irrepetibles e intransferibles, pero yo le voy a contar, yo tengo un hijo con una discapacidad que bueno, tuvo que someterse a 16 cirugías. Obviamente siempre me invitaron a si quería entrar a quirófano y yo obviamente siempre dije que no. Y aprendí muchísimo de qué es eso de estar esperando que salga alguien a decirme la cirugía terminó, está bien, ya lo extubaron, está en recuperación, va a pasar a terapia un ratito, va a pasar a cuidado intermedio un ratito, va a pasar a la sala en un ratito. Eso, eso es algo que es invalorable y creo que los profesionales, aquellos que hacemos prácticas quirúrgicas, no más allá de si es cirujano general, ginecólogo, cualquier especialidad quirúrgica que se haga, uno tiene que tener en cuenta que afuera hay seres humanos que están esperando ansiosamente que salgamos nosotros a decirles cómo está la persona que fue operada, si salió todo bien, si se recuperó bien, si no hubo ninguna complicación, y eso que también hay que tenerlo en cuenta. Eso creo que es algo que uno tiene que aprenderlo. eh, y bueno, les cuento esto, es muy personal, ¿no? Pero a mí me sirvió para mi actividad, para ser más o tratar de ser más humano todavía de lo que siempre intenté ser en todo esto. eh, sí, pero si no se vive bajo la piel, es muy difícil de precisar. Situaciones parecidas hacen en las residencias de Estados Unidos, que a los residentes lo mandan a la sala de espera a esperar 3, 4 horas para darles un informe o algo así, un tipo simulacro o simulación, pero cuando no es algo propio, no se lo dimensiona de igual magnitud, ¿no? Totalmente de acuerdo, Arturo, totalmente de acuerdo. Es así, es así. Por eso es bueno que estas experiencias personales, que por más que se digan que son irrepetibles, únicas e intransferibles, yo creo que siempre es bueno compartirlas, siempre es bueno contarlas, porque creo que pueden servirnos para aprender en conjunto, ¿no? Todos juntos. Bueno, Mu- mil disculpas por el tiempo, no hay otros comentarios, gracias por los agradecimientos, gracias por la participación, eh, perdón, pero teníamos que terminarlo hace media hora, así que... Sin duda que les van a llegar la bibliografía a todos ustedes, y bueno, y el correo electrónico para que cualquier duda, comentario o lo que se les ocurra lo podamos canalizar por este medio, ¿no? Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Paola, gracias, Guido, por toda la coordinación informática y bueno, será hasta la próxima entonces. Excelente, Arturo. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego, doctores. Hasta luego, buenas noches.